Hola, sé bienvenido a este video de Programando en C. En esta ocasión veremos como introducción qué es un algoritmo y el concepto de este. Además, este video será oficialmente el primero con el que se inicia el temario de este curso. Ok, veamos una breve historia. Bien, tenemos que la palabra algoritmo se deriva del nombre del matemático persa del siglo IX, Mohammed al-Khwarizmi, quien originó una serie de pasos o instrucciones para la realización de las operaciones básicas con números decimales. A Mohammed al-Khwarizmi también se le conoce como el padre del álgebra. El apellido de al-Khwarizmi fue traducido del latín como algoritmos y con el paso del tiempo se tomó como algoritmo en español. Anteriormente a Al-Khwarizmi tenemos que Euclides ideó una serie de pasos para encontrar el máximo común divisor entre dos números. A ellos se los conoce como los precursores de la algoritmia o los padres de la algoritmia. La algoritmia es una ciencia que estudia a los algoritmos. ¿Ok? Entonces ya tenemos que la palabra algoritmo se deriva del nombre de este matemático persa, Mohammed al-Khwarizmi, y no quiere decir que él haya sido el primero en implementar un algoritmo o que Euclides haya sido, sino esto quiere decir que se tiene en registro de estos dos importantes matemáticos y debido a la importancia de las operaciones básicas con nuestro sistema decimal, se derivó la palabra algoritmo y se le dio la definición siguiente, que tenemos que un algoritmo como tal es una serie de pasos o instrucciones que tienen como finalidad realizar una tarea o un programa o un problema dado. ¿Ok? Este algoritmo puede estar presentado en lenguaje natural, es decir, escrito con letras, y un texto normal puede ser presentado en pseudocódigo o en diagramas de flujo, que para este punto yo esperaría que ustedes que están iniciando este curso ya tengan un poco de conocimiento acerca del pseudocódigo y además de los diagramas de flujo, y si no, no se preocupen, estamos iniciando y es normal que se adentren sin antes conocer estos temas que iremos partiendo desde lo más sencillo a lo poco más complicado, así que no se preocupen si no saben esto. Y también tenemos la definición de programa. Bien, un programa pues es la implementación de un algoritmo. Es decir, un programa está constituido de una serie de pasos e instrucciones que logran la solución de un problema, pero está realizado en un lenguaje de programación y por tanto se puede ejecutar este programa. Estos lenguajes de programación pueden ser de los múltiples que hay: C, C++, Java, etcétera. Entonces, la diferencia radica de un algoritmo a un programa es que un algoritmo puede estar escrito en un lenguaje natural, en pseudocódigos o en diagramas de flujo o en alguna otra presentación, pero un programa es aquel algoritmo que ya está presentado codificadamente, es decir, ya se encuentra en un lenguaje de programación. Entonces veamos ahora cómo podemos hacer para realizar un programa a partir de un problema dado. Tenemos que analizar el problema, es decir, se nos va a dar un problema y nosotros tenemos que entender ese problema para así nosotros diseñar el algoritmo, que viene siendo el paso 2. En este paso se describe la secuencia ordenada de pasos para la solución del problema. Como ya mencioné, este puede estar en lenguaje natural, en diagramas de flujo o en pseudocódigo. ¿Ok? Y también, paso seguido, tenemos la fase de codificación, es decir, expresar el algoritmo en un lenguaje de programación que se nos pida o que se nos requiera, o de un lenguaje de nuestra elección, porque si un algoritmo sirve en un lenguaje de programación en C, entonces también se puede implementar este mismo algoritmo en Java, por así decirlo, o en cualquier otro lenguaje que exista. Mientras el algoritmo está bien,
nosotros podemos llevar ese algoritmo a la fase de codificación y debe de servir, ¿ok? Y la fase final sería la fase de compilación, ejecución y validación. En esta fase se supone que nuestro programa sirve correctamente y se puede compilar y por tanto funciona a la perfección y se puede y logra lo que el problema nos pidió como objetivo, ¿ok? Además, un algoritmo debe de ser preciso, es decir, que debe de indicar, debe de tener un orden de realización de cada paso. Debe de estar definido, también debe de estar definido. Esto es importante, ya que si yo sigo un algoritmo, este debe de servir la primera vez, la segunda vez o la n vez que yo lo intente implementar, y debe dar siempre el mismo resultado. Y debe ser finito, es decir, si yo sigo un algoritmo, este debe de tener un fin. Aunque sea un algoritmo voraz, que es un concepto más que viene más adelante de las carreras o del estudio de la programación o de datos. Un algoritmo voraz es aquel que ocupa muchos recursos para pues, su implementación. Entonces, ¿cuáles son las partes de un algoritmo? Tenemos que un algoritmo debe tener una entrada, un proceso y una salida, o un input, un procesamiento y un output, ¿okay? La entrada será conformada por la información o datos que se nos dan como parte para solucionar el problema. El proceso sería el conjunto de pasos para que a partir de los datos de entrada se llegue a una solución de la situación. Y la salida o output tendremos que son los resultados que se obtienen a partir de la transformación de los valores de entrada durante el proceso. Entonces, aquí puse un ejemplo sencillo. El problema nos dice que se necesita calcular el área de un triángulo rectángulo cuya base mide 3, la altura es 4 centímetros y la hipotenusa es 5 centímetros. Entonces, analizándolo con las partes de un algoritmo que vimos anteriormente, tenemos que en la entrada tenemos que el área de un rectángulo, que aunque no se nos da, es algo que nosotros debemos conocer, que es área es igual a base por altura sobre 2. Okay. Entonces, de la información brindada por el problema tenemos que base es igual a b y esto es igual a 3. De altura tenemos que es a y a es igual a 4 por la información que se nos brindó. Y la hipotenusa, que aunque no la necesitamos, es un valor dado, que tenemos 5 centímetros. El proceso sería sustituir en la fórmula los valores de la base y la altura que están implícitos como b y a. Una vez sustituido, tenemos que realizar el cálculo, que sería 3 por 4 todo sobre 2, y esto nos da que son 6 centímetros cuadrados. Entonces, la salida sería brindar este resultado, que es el área del triángulo, que tiene como base 3 centímetros y altura 4 centímetros, es de 6 centímetros cuadrados. Y bueno, con esto ya vimos el concepto de algoritmo. Si bien el video es muy rápido, quiero que se queden con el concepto de algoritmo, que siempre los va a perseguir por toda la vida si es que llegan a entrar a una carrera afín, ¿ok? Entonces, si tiene alguna duda, sugerencia o pregunta, no duden en comentarlo aquí abajo en la sección de comentarios, darle like y suscribirse, por favor, y seguirme en todas las redes sociales, que es @programandose. Entonces, los invito a suscribirse nuevamente y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Que estén bien y cuídense. Hasta la próxima.